¿Quieres aceptar a Cristo? Ahí enfermo, ahí muriéndose. Cristo, no. Muriéndose. Esto pareciera contradictorio. Es la última misericordia que Dios ofrece al que está así, independientemente de lo que haya cometido, cualquier falta, el hombre es pecador y Dios está dispuesto a restaurar, aunque sea en el último momento de su vida. Pero aún así, muchos rechazan el último favor de Dios. Bueno, lo cierto es que el rey esperaba eso, una palabra de aliento. Y el profeta le dice, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Oye, qué consuelo. Que usted está esperando la acetaminofén y le traigan, qué sé yo, ¿qué le pueden traer por ahí? Regosal. Oye. Bueno, entonces, pero este rey fue muy audaz, porque el rey honró a Dios, y el que honra a Dios tiene facultad de recordarle a Dios lo que ha hecho para Dios. Ahora, el que no honraba a Dios, ¿con qué derecho le exige a Dios? Este rey había honrado a Dios, había derribado la idolatría, había restaurado el templo, lo había arreglado, y había restaurado la parte sacerdotal, hizo muchas cosas que a Dios le agradaron. Y cuando el profeta se va, y entonces Ezequías, oye, la palabra es fuerte, el profeta se va, Ezequías se voltea a la pared y llora ante Dios y le habla a Dios y le dice al Señor, Señor, acuérdate que he andado rectamente ante ti. Mira que yo edifiqué el templo, las ventanas, las puertas y restauré el sacerdocio. Acuérdate, Señor. Cuando él llora, se lamenta, gime, porque Dios quiere ver gente que se humilla ante Dios. Entonces, cuando él escucha, Dios escucha esto, no pasaron ni, qué sé yo, ni 30 segundos sería. El profeta no se había salido todavía a la casa. Cuando iba por el patio, Dios bajó en la conciencia de Isaías y le dice, devuélvete, Isaías. Di a mi príncipe Ezequías que yo le devuelvo 15 años más de vida y lo restauro otra vez. Porque Ezequías había aportado para Dios cosas buenas. Y cuando alguien aporta para Dios cosas buenas, tiene derecho de exigirle al Señor algo, por lo menos recordarle. Y Dios obviamente va a ver el expediente y va a decir, efectivamente, sí hiciste eso, hijo. Bueno, esperaba escucharte, te devuelvo la salud, o te devuelvo la finanza, o te devuelvo la casa, o te devuelvo el conflicto, sales del conflicto que tienes en la parte de la justicia, qué sé yo. Una confianza de un rey en el lecho de muerte hacia Dios. Por eso el título, los que confían en Dios son como el monte de Sión. O sea que Dios compara al creyente como el centro de Israel, Jerusalén. ¿Y quién acaba Jerusalén? ¿Quién puede acabar a Jerusalén? ¿Quién puede acabar ese monte? Han querido acabar a Israel desde hace por 200 años y no han podido. Dios ha entregado al pueblo, al enemigo, para una restauración, para una disciplina, pero aunque cae y está allí gaspaleando, como dice, pero no está destruido porque todavía tiene vida y todavía pues se mueve aunque sea gateando. Destruido cuando está muerto, listo, descuartizado. Entonces, Dios ha pasado a Israel, ¿verdad?, por la caída, por el conflicto, pero nunca lo han destruido. Para enseñanza lo ha permitido Dios. Entonces, en nuestra situación, que vinimos al Evangelio, que estamos en esta carrera, no es la excepción, hermana Isabel. Aquí van a venir jamaqueos, aquí van a venir pruebas, aquí van a venir conflictos, aquí van a venir noticias malas, aquí van a venir cualquier tipo de tempestad, de tribulación en nuestra familia, al país. Mira, hay un salmo que se me escapó, que dice que el que confía en Dios no tiene temor de malas noticias.
Él no teme malas noticias, está preparado para recibir en cualquier momento una mala noticia y entonces enfrentarla y superarla. Si la enfrenta, la recibe y superas eso, no puedes quedarte ahí. Porque si te quedas en una mala noticia y la haces parte de tu vida, de ahí en adelante, la tristeza te va a embargar y te puede envolver la depresión. Y la depresión mata. Porque el enemigo de las almas, ¿sabe dónde trabaja? En los sentimientos. El enemigo es muy audaz para obrar en los sentimientos en nosotros. Entonces los sentimientos, mira, hay que tener mucho cuidado de abrir muchas puertas, ventanas a los sentimientos. Que dice que el que confía en Dios no tiene temor de recibir malas noticias. La recibe porque él sabe que en cualquier momento va a venir mala noticia. En cualquier momento nos vamos a morir. Pero el que está en Cristo, confiado está. El que está en Cristo sabe que si le viene un ataque cardíaco fulminante, para arriba es que va. Porque ya tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, está haciendo buenas acciones, está cumpliendo con Dios, no la coge para abajo, la coge para allá, para el cielo. El alma se desprenderá al reino de los cielos. Entonces hay que estar preparado. Los que confían en Dios no tienen temor de muerte, porque Jesús dijo, el que cree en mí y vive, aunque muera, vivirá. Y le dice a Marta, ¿tú crees esto? Sí, preguntándole también, porque hay gente que no cree. Gente que no cree y le da pánico la de muerte. Pero cuando nosotros entendemos por la palabra, la historia y lo que pasaron estos hombres, es para que la palabra nos nutra, para que la palabra haga en nosotros como la persona cuando está desnutrido, los niños desnutridos, y le dan alimento. Oye, se va nutriendo, se va llenando, va recuperando los kilos, la fortaleza, y entonces cambia la apariencia. Así nos quiere Dios. Ahora, Dios compara al creyente como ese monte de Sión que nadie lo va a poder derribar. Ese monte de Sión, Israel queda en altura, porque todo en aquel tiempo, la mayoría de las naciones se fundaban en alturas, en montes, en alturas. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando viniera contra ellos, tuviera dificultad para tomar la ciudad. Por eso ellos edificaban en altura, muy poco en plano. En plano era un blanco fácil, pero en altura no, porque había que subir para tomarlo. Y como de la altura hacia allá, hacia los que vienen subiendo, son un punto blanco de lanzar una saeta, cualquier cosa y derribar. Por eso las ciudades se construyen en altura. En este caso, Israel no es la sección, que está en altura también. No sé, pero con todo eso, cuando Dios entrega una ciudad, di que esté lo más alto. ¿Por qué construían los castillos, los reyes antes? En altura, por eso. Para que cuando el enemigo viniera, tuviera el atalaya, el que vigilaba, tuviera la visión fácil. Ay, viene el enemigo, y le avisaba al rey. Entonces, todas estas cosas, hermanos, tienen una enseñanza para nosotros. No para destruirnos, sino para dar una lección, para que aprendamos que a Dios hay que seguirle como Él manda en las Escrituras. ¿Entiendes? Entonces, las cosas que nos van a pasar no es para que nosotros nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos aislados o que nos sintamos olvidados por Dios. Si efectivamente Dios trabaja en el silencio, efectivamente Dios trabaja cuando hay problemas, efectivamente Dios permite un problema para que el creyente en el problema vaya creciendo, vaya madurando y vaya desprendiéndose de muchas cosas que le hacen una contrariedad en su vida personal y espiritual. Vea, se lo pongo desde este punto de vista. Si tenemos un martillo, ¿verdad? Es algo, una masita de metal y tiene un orificio en el medio, ¿verdad? Cuadrado. Eso tiene que llevar un cabo de madera. Entonces, supongamos que alguien sabe trabajar eso en la casa. Vamos así, entonces si sabe eso. Yo medio sé. Entonces nosotros buscamos un palo más grueso que el espesor del cabo, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces si conseguimos un palo, el palo de repente tiene corteza. Y una corteza que hay que quitarle. La corteza es como un camuflaje que tiene. Se le quita la corteza, una parte. Entonces se le quitan las asperezas que tenga, las abolladuras que tenga el palo. Con el cuchillo, con algo, se le va dando con un machete.
machetito, afiladito, y le va buscando el molde para que entre en el orificio del metal. Y le hace el molde para que empuñale en la mano y quede bien sujeto. ¿Verdad? O sea, es una obra como una obra de arte. Pero vea, primero soltó la corteza y después le fue quitando para que llegara al molde de la mano y lo introduce. Después que lo introduce hay que pasarle una lija para quitar las estrías que pueden quedar y no nos hiera la mano. Y si quiere alguno le va a echar que un barniz y queda más liso posible, más moldeable a la mano. ¿Verdad? Es un proceso, si se da cuenta. El palo tuvo que quitarle la corteza, tuvo que llevarlo a la moldura de la mano y tuvo que pulir. Entonces, cuando nosotros nos pasan pruebas en la vida, o problemas, o noticias de familiares, o vecinos, o X cosas, o lo que nos pase económicamente, o estas cosas, eso no es señal de que Dios no se olvidó de nosotros. Eso no es señal de que estamos derribados. Eso no es señal que Dios se apartó. Eso no es señal para nosotros descarriarnos. Eso es señal que Dios está preparando esa estructura como el palo. A ver si entendí. Mire cómo se llevó este palo a este estilo. Pero este palo de primera no era así. Este era bueno, no sé de qué grueso sería el palo para sacar algunos 10 o 20 palos de cepillo. Pasó un proceso para ser útil y barrer y sacarle aquí, ¿qué? Bueno, este tú sabes, pero sacarle aquí una roca para que entre en el cepillo. Es una obra de arte. Dios quiere hacer nosotros una obra de arte. Dios quiere hacer nosotros una obra perfecta. Que Dios nos ha desamparado. O no es señal que Dios se olvidó de nosotros. Es señal que el creyente empieza a entender, oye, ¿por dónde vendrá Dios conmigo? ¿Será que me está enseñando algo? ¿Será que me va a enseñar algo? ¿O será que me va a hacer desprender de cosas que yo todavía tengo? Ahí es que hay que poner la mentalidad. ¿Será que Dios me va a desprender de algo? Porque hay cosas que me hacen daño. Entonces Dios quiere limpiar ese instrumento. Dios quiere limpiar ese palo. Dios quiere llevar ese palo, mira, a algo útil, como ese palo de cepillo. Introducirlo en el cepillo y baja bien. ¿Verdad? Entonces hay un proceso, y los procesos tenemos que entenderlos a la raíz bíblica. Si no lo entendemos, si no lo entendemos, vamos a ser unos creyentes fracasados. Vamos a ser unos creyentes errados. Creemos en Dios pero sin convicción. Creemos en Dios pero sin fe. Pero cuando el creyente, mira, se encuentra con esta palabra, con un David, entonces el creyente va creciendo en fe. Crece en fe. Crece como cristiano y crece como ciudadano. Y hace valer sus derechos como cristiano. Como cristiano. Hace valer sus derechos. Y defiende la causa del Señor. No, yo sé que mi Redentor vive. Mira, pero ¿qué problema tienes? Y aquello. Yo sé, mi abogado se encargará de eso. La Biblia dice en los Hebreos, dice, que si alguien falló o pecó, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. ¿Está viendo? Entonces, mira, tenemos varias facultades que Dios nos dio. Tenemos muchos derechos que Dios nos dio. Pero Dios necesita pasarnos por la prueba. Es necesario que vengan muchas pruebas, innumerables a veces, y se repita, para que el creyente sea sólido, sea patente, sea nutrido, sea completo. Me llama David la atención siempre, porque aunque David no escribió este salmo, quizás pudo ser, pero esta exclamación que hace este salmista, más o menos la hacía David. Y David en el Salmo 27, 1 y 2 en adelante, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? O sea, no hay nadie que lo atemorice. Cuando se levantaron los enemigos contra mí, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora fíjense esto. Y esto es más grandioso, porque dice, y aunque un ejército acampe contra mí, contra él solo, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Amén.
Tremendo y terrible. Cuando usted se mete esa palabra en usted, en su alma, usted actúa como un David. Y usted va a entender muchos propósitos de Dios que no entendemos. Mira, para Dios la razón de Él es difícil a la razón humana. Para el hombre lo que es una jugarreta, para Dios es algo efectivo. Para lo que el hombre es algo serio, para Dios es una jugarreta. O sea que Dios tiene, hermano, las cosas más lógicas que el hombre no entiende. Por eso dice una de la carta de Pablo que dice que para el natural las cosas espirituales son locuras. Son locuras. ¿Quién va a entender que el Espíritu Santo hace hablar en lengua? ¿Quién va a entender que el Espíritu Santo hace que uno se estremezca y dé vuelta y a veces se cae en el suelo? Y la gente dice, ay, ¿qué es eso? No, yo no quiero ser cristiano para eso. Ese es un don del Espíritu. ¿Y sabe por qué, hermana Isabel? No lo soporta la carne, que tiene que hablar en otros idiomas y la carne estremecerse. Porque Dios en esencia, hermano, si nos apareciera aquí, nos destruiría a todos. Con la esencia poderosa que Él es. Entonces en Jesucristo los que lo vieron no creyeron. Y para nosotros, para que nosotros podamos tener un entendimiento y una claridad del Señor, entonces nos dejó el Espíritu Santo, que regula el poder del Padre. Entonces por eso es que nosotros, cuando viene el Espíritu Santo, cuando nos llena, hablamos en otros idiomas, y a veces nos estremecemos y damos vueltas como un trompo, porque eso es poderoso. Entonces, todas estas cosas, si no logramos entender, vamos a ser unos creyentes raquíticos, desnutridos, nada más un camuflaje. A nutrirnos de lo que Él quiere hacer en nosotros y que entendamos lo que Él permite o lo que a veces no permite, pero que entendamos para que el creyente sea sólido y transmita una esperanza a los demás. Y transmita que nosotros somos espirituales. Estamos en un cuerpo humano, pero que nuestras acciones o mentalidad tiene que ir más a lo espiritual. Lo lógico en nosotros es ilógico ante Dios. Y lo ilógico en nosotros es lógico para Dios. Que Dios hace unas cosas, mi hermano, grandiosas. Adán y Eva estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos. Pero entonces cuando comen del fruto, entró la lógica de ellos. ¡Ay, estamos desnudos! Pero antes no estaban desnudos. Y para Dios eso era lógico. ¿Está viendo? Tan sencillo como eso. Sí, tenemos que aprender el carácter y la voluntad de Dios. Ahora bien, para que nos fortalezcamos en las pruebas, en los que nos vienen. David hace esto, bien. David empezó a confiar en Dios terriblemente cuando Dios le dio en su mano al gigante Goliat, capítulo 17, primer libro de Samuel. David se enfrenta al gigante Goliat siendo, vamos a poner que Goliat era del alto de la placa, quizás un poco más alto, eran 3 metros, un poquito más alto, sobrepasaba la placa. Y supongamos que David era como mi tamaño, qué sé yo. Más o menos, sí. Que David era como mi tamaño. Y entonces, mira lo que David le dice. Este incircunciso, Dios me lo va a entregar en las manos hoy y le quitaré la cabeza. Ahora David no tenía espada, David lo que tenía era una gomera, una honda y unas piedritas. ¿Con qué le iba a quitar la cabeza? Con la misma espada que tenía Goliat. Eso es carácter. Que el muchacho empezó a conocer a Dios y Dios lo respaldó allí. ¿Sabe qué? Que Dios está esperando, hermana, que alguien le mueva la camisa. Dios está esperando que nosotros le movamos la túnica para que Él, ¿qué quiere? Y Él entonces abra la mano y nos sorprenda con un milagro, y nos sorprenda que en las pruebas es para nosotros tener una victoria y es para madurar. David, ¿sabe lo que hace? David en el capítulo 21, los versos 10 en adelante hasta el 14, 15. Vean lo que hace David. David derrota a Goliat, un paladín. El ejército filisteo quería apoderarse de Israel y tomarlos en jaque y hacerlo esclavo. Bueno, David derrota a Goliat. David crece como creyente porque está entendiendo la palabra.
pero también la puso en práctica. Dios quiere que en los problemas pongamos a Dios en práctica. Que el problema no nos caiga encima y quedemos ahí con las rodillas paralizadas y se me acabó la fuerza. No, levántese, empiece a declarar la palabra, empiece a llenarse de Dios, empiece a creer que ese Dios que usted lo llamó es poderoso y le hará entender muchas cosas. Y David, después que derriba al gigante Goliat, entonces más después que su mismo hermano Saúl lo empieza a seguir para matarlo, Saúl lo sigue para matarlo, un hermano de nación, lo persigue para matarlo. David huye, nada más y nada menos, allá a las tierras del filisteo. ¿Qué le parecía a huir de las manos de Saúl allá a Gat, de donde era el filisteo Goliat? Y yo me imagino que el rey de Filistea quería tomar en las manos, o toda esa gente quería tomar en las manos a David y matarlo, quitarle la cabeza también, porque a Saúl le iban a quitar la cabeza a él. Entonces, vean lo que pasó. David huye hasta allá y David se finge loco. Miren la estrategia que a veces Dios nos pone cuando somos creyentes que queremos en Él. Se fue allá con el enemigo, se hizo pasar por loco, se dejaba por la barba correr saliva y quizás hacía esto, vamos a ver, digo yo, y empezó a escribir en las paredes. Pero lo conocieron, la comunidad lo conoció. Mira ese David, el que mató a nuestro paladín, y se lo llevan al rey. Al rey, ¿qué? Al rey Aquis. Al rey Aquis. Y aquí dice, ¿qué? ¿Para qué me traen este loco acá? ¿Acaso que aquí, a mí me hacen falta locos en este palacio? Exacto. Porque Dios estaba en el asunto. Porque yo le voy a decir una cosa, el enemigo, aunque hubiese agarrado a David como loco, lo hubiesen descuartizado. Le hubiesen quitado la cabeza. Ah, este está loco, pero este no las hizo, vamos a matarlo. No, Dios estaba en el asunto. Dios estaba cumpliendo lo que le dijo a ellos. Los que confían en mí son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y el creyente cuando empieza a creer, cree para siempre. Y Dios está esperando que nosotros confiemos cada día más, hermano. ¿Cuántos yo tengo hermano así? ¿Cuántos sale? Ajá. 7.5. Que cuando llegue 80, usted crea más en Dios todavía. No es que llegue 80 y va a creer menos, no. Crea más todavía. 85, más todavía. No es que menos. Entonces, este David murió en buena vejez. Y este David logró, hermano, distraer al ejército filisteo, al rey. Lo rechazaron, lo apartaron porque Dios estaba caminando en esa osadía que David se atrevió a ejecutar. Entonces, claro, no vamos a tentar a Dios en las cosas, oigan, no vamos a mentir ahí. Vamos a tentar a Dios en las cosas, como Arely leyó Mateo 4, que el diablo le dijo, tírate de ahí, y usted se va a tirar. Di que a tu Dios que convierta pues esa arena, con la que convierta en harina pan. Y usted va a empezar a orar, Dios mío, convierte esa arena en harina pan. No, no es eso. No vamos a actuar que el enemigo nos haga que el enemigo nos dé orden para nosotros pedir el favor de Dios. Dios no va a actuar nunca. Dios está esperando una gente así como este David, que no se deje mandar por nadie, sino que lo que vaya a hacer diga, Dios mío, yo voy a hacer esto en tu nombre, confío en ti, que tú me respaldarás. Amén. Y entonces preguntemos los problemas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta problemática? ¿Qué pasó con esta situación? Yo quiero que tú me respondas, pero con carácter en Dios. No derretido como una vela. No, con carácter Dios va a responder. Porque cuando nosotros tenemos ese carácter en Dios para suplicarle cosas, claro, con respeto, pero con carácter, ¿verdad? Porque Dios nos hace tener ese carácter. David tenía un carácter así. Entonces Dios va a responder, porque Dios va a entender que esa persona está creciendo, está madurando en el Evangelio. Entonces, David se atrevió a hacer esto. Porque David dijo en el Salmo 27, ¿verdad? Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré?
Entonces cuando dice, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Esto se cumplió allí, porque el ejército filisteo no levantó su mano contra David, sino que se comió aquella actitud de David, que era loco, pero David no estaba loco, David estaba más cuerdo que ellos mismos. Gloria. Recuerda que la gente nos trate como locos es una cosa, porque las cosas que hacemos para Dios a veces son locuras. Pero no es que somos locos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esperamos a Cristo que nadie ha visto? No es posible que digamos que viene un arrebatamiento, que la gente va a subir así, se va a desaparecer en el aire. ¿Y quién cree eso? La gente no cree eso. La gente no cree eso, pero yo creo eso. Usted cree eso, que Cristo viene y va a arrebatar la iglesia. Bien, y que nos arrebate, aquí va a quedar un poco de gente viendo para los lados. Y pueden venir entonces a ver, miren los hermanos que fue, Jacinto, Rosa, Isabel, y esa gente ahora no se junto. Nos arrebató el Señor. Entonces eso hay que creerlo, hermano, creerlo y transmitirlo. Estamos esperando a Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es eso? Bien. Que Cristo nos va a venir a buscar. Desde que ya escucho eso. Eso para el mundo natural es locura, pero para Dios es cordura, es verdad, es fe. Que el hombre logre entender que la fe, si es como un granito de mostaza, tendrá mucho triunfo en la carrera como cristiano. Triunfará sobre problemas, triunfará sobre catástrofes, triunfará aún hasta lo que se llama muerte, porque Él lo dijo, ¿verdad? Que los que mueran en Él, aunque mueran, vivirán, y el que cree en Él no morirá eternamente. Entonces, son promesas que tienen que ser agarradas por un creyente que está bien sujeto a la mano de Dios. Vea, la confianza de David, a mí por lo menos, me nutre en muchas cosas, en muchas etapas de mi vida como cristiano. Y entonces, David es como decir un punto de lanza para un creyente efectivo. Y usted dirá, pero es que David también falló, David también pecó, David mató. Claro que sí, porque nosotros, hermanos, desde que nuestros padres cometieron la infracción, Adán y Eva, nadie nace santo. Todos somos pecadores. Pero lo bueno de David es que David, cuando cometía su infracción, no le echaba la culpa ni a este, ni a usted, ni a usted, ni a aquel, sino que él decía, yo soy el culpable. Y a Dios le agradaba. Y a Dios le agrada cuando él reconoce, yo he pecado, yo he hecho lo malo, pero hoy te doy la cara para que me perdones, Dios mío. Eso es lo que debe hacer alguien que quiera mover el corazón de Dios. Y Dios lo va a limpiar. Por ahí dice en el Antiguo Nuevo Testamento, David, cuyo corazón tenía un corazón que a Dios le agradaba. Porque nadie nació santo después de la caída. Todos nacimos de vientre pecadores. En Salmo 51, él mismo dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre, algo así. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, lo que Dios está buscando de nosotros es que tengamos virtud cuando fallamos y reconocer, y tengamos virtud en fe para crecer. Entonces, los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Esa es la enseñanza de Dios, para que nos fortalezca. Así que en los problemas, no caigamos en el círculo del problema para enrollarnos ahí, sino en el círculo del problema vamos a ser como águila. Meditamos, oramos, pensamos y accionamos, para que cuando pase el huracán, subamos al nivel nuevo. Amén.